Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Bar2Sims. En este video vamos a hablar de los mitos y las realidades de la tarjeta Sky 3DS. Para empezar, uno de los mitos y que tienen miedo muchas personas es de ¿qué pasa si saco la tarjeta de juego cuando está el juego ejecutándose? La verdad es que no pasa absolutamente nada, simplemente se interrumpe el juego como si se tratara de la extracción de un juego original. Aquí lo vamos a ejecutar. Aparece nuestro juego. Lo tenemos. Y lo vamos a sacar. Simplemente aparece esta leyenda: se ha extraído la tarjeta de juego. Oprima el botón Home para volver al menú. Lo apretamos. Y aquí está nuevamente el juego. ¿Qué pasa si quito la tarjeta SD y cambio de tarjeta? ¿Por qué no se quedan guardados mis avances? No se quedan guardados porque no presionamos el botón azul. Cuando tú lo presionas, los datos se quedan guardados dentro de la tarjeta y no hay ningún problema si tú cambias de tarjeta SD. Otra pregunta que me han hecho mucho ¿es posible bloquear la Sky 3DS? Como usuario te lo puedo decir, hasta el momento es muy difícil bloquearla, ya que emula a la perfección un cartucho normal, y si ya no fuera compatible por alguna actualización futura, recuerda que con el archivo template se daría compatibilidad a estos nuevos juegos. ¿Puedo utilizar cualquier tarjeta de memoria? Sí, puedes utilizar cualquier tarjeta micro SD sin importar la capacidad, solamente que debes de tener en cuenta que entre más juegos tenga la tarjeta, más tardará en regresar al que estés jugando. Para que se queden guardados tus avances necesitas, como te comenté, presionar el botón azul para que cambie de juego, y entre más juegos tengas tiene que ser más largo el ciclo. ¿Es seguro jugar en línea? La respuesta es sí, aunque yo recomiendo no abusar de esta función. ¿Por qué? Porque anteriormente, en el mes de febrero aproximadamente, Nintendo bloqueó a varios usuarios por hacer uso de el internet, apareciendo el error 002-0102, que normalmente está atribuido a un problema de internet. ¿Esto a qué se debe? A que cuando nosotros utilizamos ROMs y las utilizamos para jugar en internet, podemos correr el riesgo de que, como son páginas donde cualquier persona sube el ROM, cualquiera lo baja. Entonces al momento de que estamos jugando en internet, puede ser que coincidan dos o más direcciones del mismo juego. Es por ello que te detectan y pues te pueden llegar a bloquear el acceso a internet. No te bloquean la Sky 3DS, pero sí el acceso a internet. ¿Qué tan frágil es el botón de la Sky 3DS? El botón de la Sky 3DS es un botón que es resistente, aunque claro, si lo presionas con mucha fuerza puede llegar a deteriorarse en algún momento. Lo que yo te recomiendo es que simplemente con un ligero toque, a ver si se escucha, hará acción y ya con eso tú podrás cambiar de juego sin ningún tipo de riesgo. ¿Puedo llevar la Sky 3DS insertada en el 3DS en mi bolsa? Yo te recomiendo no cargarla en tu bolsa, ya que bueno, si tú la cargas en tu bolsa, puedes correr el riesgo de que con la presión de tu pantalón o en algún estuche se presione accidentalmente el botón azul y te salga la leyenda "se ha extraído el juego", y con ello, si no guardaste tus avances, puedas llegar a perderlo. ¿Qué pasa si se me traba algún juego de la Sky 3DS? Si se te llega a trabar algún juego, simplemente lo que tienes que hacer es apagar la consola directamente presionando el botón hasta que la consola se apague. Una vez que se ha apagado, ya puedes nuevamente encenderla y utilizar la Sky 3DS normalmente. ¿Qué tarjeta me conviene más? ¿Una Sky 3DS botón rojo o una botón azul? Actualmente no hay gran diferencia, salvo que en la de botón rojo deberás aplicar un programa para romper la restricción de los 10 juegos por tarjeta, cosa que con la de botón azul no tienes ningún problema.
¿Qué hacer si mi Sky 3DS no quiere leer las tarjetas SD? Lo primero es comprobar que el botón siga encendido. Cuando se llega a trabar alguna tarjeta o a la luz se acciona y prende intermitentemente de color azul. Si el problema persiste, deberás extraer la tarjeta SD y limpiar con un trapito esta parte de aquí, para que de esa manera lo pueda volver a jalar la Sky 3DS. Y recuerda que si al principio no te funciona, saca nada más la tarjeta Sky 3DS y vuélvela a insertar nuevamente para que ya te dé funcionalidad. Si tienen más dudas, coméntenlas en el espacio para que de esa manera podamos retroalimentar y podamos aclarar todas sus dudas. Recuerda, si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Estos son Bartusin Videos y esto fue Mitos y Realidades de la Sky 3DS. No olvides compartir el video. Gracias.